Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Bueno, regresamos Sergio, Lorenzo, Denise, pues con los otros temas también importantes en estos momentos. ¿Qué te pareció, Denise, el asunto de la OPEP? Bueno, pues toda una cuestión que al final de cuentas se resolvió ayer, resolvió en el sentido de que se llegó a un acuerdo entre los países de la OPEP y los aliados para reducir el precio, para reducir la producción de petróleo y tratar de aumentar el precio del mismo. Bueno, lo que pasó con México es todo un tema de debate. México finalmente insistió en que le había costado mucho aumentar la producción, y vaya que si nos ha costado mucho aumentar la producción de petróleo y de energía en este tramo de sexenio, como para bajar la producción en un contexto como este. Bueno, entre que se quedó en los 100,000 barriles diarios la contribución de México, por un lado, entre que México no aceptó ir con el resto de los países a una reducción más fuerte de cerca del 20% de su producción, y entre que Donald Trump entró al quite, entre comillas, aportó o va a aportar la reducción de otros 250,000 barriles diarios, más los 100,000 de México, serían 350,000 barriles a la OPEP que se le contabilizan a México, pero lo paga Estados Unidos esta parte. Bueno, solo dejo la frase de Donald Trump en su momento, que dijo: México nos reembolsará en una fecha futura cuando estén preparados para hacerlo. ¿Qué te dice, Denise? Sí, Carmen, voy a entrar a ese tema, pero quisiera hacer rápidamente un comentario a lo que expusieron mis colegas en la bueno, muy bien. Regresamos al tema del COVID, sí. Muy bien. Muy rápidamente, es indudable, como lo señalaba el doctor Meyer, que el López Obradorismo heredó un sistema de salud enclenque, deteriorado, mal financiado, corroído por la corrupción y sí saqueado a lo largo de sexenios anteriores. Pero creo que también es cierto que el gobierno actual hizo recortes que agravaron la situación actual, permitió subejercicios presupuestales que impidieron actuar con mayor velocidad y ha politizado la pandemia con posturas polarizantes que el presidente desde la mañanera ha desplegado y que el propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, con frecuencia ha emulado. Y me sumo a el reclamo de Sergio Aguayo: ¿cómo no dudar de la respuesta gubernamental ante la crisis cuando es evidente que la Cuarta Transformación no se preparó lo suficiente? No reconvirtió hospitales a tiempo, ni adiestró al personal de salud con antelación, ni adquirió respiradores o mascarillas antes de que hubiera escasez en el mercado internacional y fueran compradas casi al doble de su costo original. Coincido con Sergio, el aterrizaje de los aviones de Aeroméxico llenos de equipo proveniente de China es evidencia de la mala planeación, de la escasa preparación. México tuvo la ventaja de ir a la retaguardia de la pandemia, detrás de Wuhan y Europa y Estados Unidos, y a pesar de ello el equipo de López Obrador dilapidó semanas y meses, aplazando medidas urgentes por razones políticas, no con criterios científicos. La crisis infecciosa y hospitalaria en Tijuana hoy lo constata. Ahí prevaleció la negación, la ausencia de protocolos y capacitación para médicos y enfermeras, la desidia del liderazgo del IMSS y el argumento de cómo en el norte del país no iba a haber tantos casos de COVID-19 por el muro fronterizo. Ahí acaba mi comentario sobre la crisis sanitaria, y regresando a tu pregunta, Carmen, con respecto a la OPEP, creo que México ganó y también perdió, por contradictorio que esto parezca. Ganó políticamente hacia adentro el presidente, que se resistía a bajar la producción de petróleo a las cantidades exigidas por la OPEP. Y ahora se va a beneficiar del incremento en el precio
que subirá al disminuirse la oferta a nivel global. Ya lo vimos esta mañana, el precio del petróleo ha subido. Será una especie de free rider, o sea, un ganador gratuito por montarse en la subida de los precios, y también obtendrá... Bueno, ni tan gratuito, nos costará 100,000 barriles diarios, ¿no? Sí, pero es una disminución mucho más pequeña y que probablemente será compensada por la subida en los precios, porque hay algo que es muy importante resaltar aquí, Carmen, y es una de las razones por las cuales México pierde. Hoy el gobierno mexicano extrae petróleo por debajo de su precio, del precio al que lo vende. Cuesta más extraer el petróleo que su precio de venta, y también tenemos una serie de campos que hoy no son rentables, y eso puede seguir pasando. La extracción con pérdidas, y se perdió la oportunidad para encarar ese problema, Carmen. Pero peor aún, en el escenario de las pérdidas, ahora le debemos a Donald Trump por haber entrado a rescatarnos, por haber ofrecido a disminuir en su propia producción aquello que aquello que a México le exigía la OPEP, que eran esos 300,000 barriles más. Y no sabemos cómo, cuándo y de qué manera nos va a cobrar y en qué ámbito. En el tema migratorio, reforzando nuestro papel de policía, usando a la Guardia Nacional para detener a migrantes, para llevarlos a la frontera y dejarlos ahí, como está ocurriendo con cientos de migrantes que fueron depositados en los últimos días en la frontera con Guatemala. Guatemala ya no los dejó regresar y ahora están deambulando, quizá infectados por toda la zona del sureste. Nos va a cobrar en el tema comercial, con más concesiones comerciales a futuro. Nos va a cobrar con el papel que jugamos en el tema de seguridad y la guerra, que ya no es guerra en términos retóricos, contra el narcotráfico, pero sigue ahí y cobrando vidas todos los días. México vendió su alma a Donald Trump con tal de seguir produciendo más petróleo, y no sabemos exactamente cuáles fueron los términos de la negociación. El propio Donald Trump lo dijo en términos ambiguos, que México pagaría, ya fuera con dinero o en especie, más adelante. Y creo que es muy importante, es fundamental para el comportamiento de un gobierno democrático, especialmente en tiempos de crisis, que explique exactamente cuál fue la negociación y cómo es que México pagará lo que le debe ahora a Donald Trump. Pues, ¿qué dice Sergio de esta parte de la historia de las últimas horas? La OPEP, México y Donald Trump. Para no repetir algunas de las ideas de Denise, me centro en otro ángulo. Confieso que me sigue sorprendiendo la imaginación política que tiene Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Vamos, son brillantes a la hora de improvisar salidas que uno ni se imaginaba. Confieso que yo jamás me hubiera imaginado ir a pedir fiado a la Casa Blanca, porque de eso se trata. Vamos, fueron y dijeron, oye, fíanos X número de barriles, y luego te los pagamos, y aquí voy a la especulación inevitable. ¿Qué nos va a pedir a cambio señor de personalidad tan tan comentada, perdón, y tan analizada, Donald Trump? De entrada, aventuro dos pagos que serían la morralla. Vamos. Pronostico que se va a cancelar el acuerdo con Cuba para que vengan médicos cubanos a ayudarnos. Ah, caray, ¿por qué? Porque... No me digas eso, imagínate qué tremendo en este contexto. Bueno, te estoy pronosticando, a ver, venga. Pronosticando, es un pronóstico, así como dije, porque lo sé, que hay un acuerdo para mandarnos a los viejos al corredor de la muerte. De la misma manera, eso sí lo sé, aquí lo pronostico,
con base en la política tan belicosa de la Casa Blanca o los republicanos contra Venezuela y contra todo aquel que se acerque a los cubanos. Cuando te enteras de la exitosísima diplomacia médica de los cubanos, también te enteras que Washington ve con una pésima actitud a aquellos que los reciben, porque los consideran unos espías y los consideran como tráfico ilegal para allegarse divisas, porque al parecer la práctica es que les pagan, un gobierno paga una cantidad, el gobierno de Cuba se queda con un porcentaje y le da otra cantidad a los cubanos, en fin, es acuerdo de ellos. El segundo, así digamos, abonito, porque es un abono pequeño, va a ser más dureza hacia la migración ilegal, porque los médicos cubanos será migración legal, pero se endurecerán los controles sobre los centroamericanos muchísimo más. Y aquí pues uno entiende que acertaron en la 4T al poner al carcelero encargado de controlar la migración, porque pues el objetivo es hostigarlos, frenarlos y confinarlos en lugares, en albergues. Ahora, el cobro del capital o del principal, ahí sí pues habrá que pensar, ya no lo voy a hacer por falta de tiempo, lo que nos costará en una elección presidencial que muy probablemente pierda Donald Trump por la emergencia sanitaria. Así como dije que con este hecho la autoridad moral de Andrés Manuel López Obrador se resquebraja, de la misma manera están saliendo evidencia que, por cierto, las conferencias diarias de Donald Trump le están dañando mucho sobre el COVID, le están dañando mucho en sus aspiraciones a la presidencia. No sé, y ese es un enigma que estoy seguro resolverán los hechiceros de Tlatelolco. Bueno, ya no están en Tlatelolco, sino en la Alameda, frente a la Alameda, Relaciones Exteriores. ¿Qué pasará si ganan los demócratas? ¿Habrá un cobro por la cercanía de la 4T a Donald Trump? Lo ignoro, pero pero bueno, ese reto ya lo veremos en diciembre, enero, si es que Donald Trump pierde. Yo creo que sí va a perder, es otro pronóstico, pero la verdad todavía pueden pasar muchísimas cosas. Bueno, pues mirada sobre el tema. Lorenzo Meyer, ¿qué te dice a ti este asunto de el acuerdo de México con Donald Trump sobre el tema del petróleo y el propio acuerdo del petróleo, que por sí mismo es muy importante? Creo que la relación de México con la OPEP fue desde el inicio muy problemática. La existencia de la Organización de Productores de Petróleo fue en principio una manera de defender los precios del petróleo, los países productores frente a las grandes potencias. México vio entonces con buenos ojos a la OPEP, pero no se atrevió a entrar, se quedó al margen, se quedó un poco a la mitad, entre que sí y entre que no, debido desde luego a la cercanía con los Estados Unidos. Entonces se quedó recibiendo los beneficios de la OPEP en la medida en que podía defender los precios del petróleo, pero sin el compromiso político. Eso es, digamos, el trasfondo histórico. Una relación bastante ambigua frente a la dureza entonces de los grandes productores. México no ha sido gran productor desde 1921-22, que fue su momento de mayor capacidad en los mercados internacionales, aunque eran empresas extranjeras, no eran empresas mexicanas las que explotaban ese petróleo. Después, ya en los 30s y tras la expropiación,
México ha sido un productor internacional relativamente secundario. El grueso del petróleo se usó para consumo interno y sigue siendo el caso, aunque claro, cuando se descubrió Cantarell hubo un repunte de una nueva petrolización breve de México, decidida sobre todo por López Portillo. Ya se acabó Cantarell y volvemos a la posición marginal como grandes productores. Arabia Saudita se puede dar el lujo de disminuir o aumentar su producción petrolera, pero en grande. Arabia Saudita, uno puede incluso preguntarse si es un país o es un gran pozo petrolero con algunas características de país, porque es básicamente petróleo. Entonces ellos sí pueden darse el lujo de decir: aumento la producción, la bajo, aumento el precio, bajo el precio. Es tal la cantidad de petróleo y una sociedad tan relativamente pequeña, ahora riquísima y muy acostumbrada pues a la buena vida. México está en una situación de crisis económica, y pedirle a una exportación que no es mucha, que le baje una cantidad proporcionalmente muy grande, bueno, pues sí, era difícil de aceptar. Quizá se debió de haber defendido de una manera más diplomática, porque la posición mexicana fue muy dura, muy abrupta. No lo bajo. Y ahí interviene el factor norteamericano. Ese factor interviene siempre que hay algún problema internacional sustantivo en México, que no sabemos qué quiso decir Trump con que ya nos lo pagará. Pues sí, no lo sabemos. Las crisis anteriores también intervino así Estados Unidos. Cuando a Zedillo se le cayó la economía, Clinton hizo su intervención para que se apoyara a México y pidió que lo que México exportaba de petróleo se depositara en una cuenta que Estados Unidos podía usar para cobrarse la ayuda económica que le había dado. Y así fue. Nuestra pobre soberanía, que siempre ha sido relativa, quedó allí hipotecada. Finalmente se le pagó la deuda y viene ahora este otro momento. Aquí no hay un documento, como sí lo hubo en el caso de la crisis durante el error provocado por el error de diciembre de Zedillo. Aquí no hay ningún documento, hay algo como implícito. La gran potencia siempre se cobra las cosas, porque entre los países no es como entre las personas, que puede haber altruismo. Los países no son personas. Ahí la política del poder funciona al 110%. Entonces, el poderoso, en este caso, le urgía llegar a un acuerdo mundial sobre el precio del petróleo. México era ahí una molestia, no grande. Para Estados Unidos eso es nada, el echarse el compromiso de no producir o no mandar al mercado externo 250,000 barriles diarios. No es gran cosa, pero lo apunta en el libro del nos deben. Ni modo, eso es un hecho. Un país tan dependiente como México, al que se hizo dependiente
yo supongo que desde Porfirio Díaz, pero luego la revolución intentó disminuir esa dependencia y otra vez volvimos a caer en una todavía más obvia y más grande con el Tratado de Libre Comercio, que se sigue ahora con su primo hermano, el TEMEC. Entonces, estamos estructuralmente en una situación de dependencia. Es raro que Trump, que decide las cosas frente al exterior de una manera más brutal de la que es su costumbre en el interior, dijo, bueno, rápido, vamos a arreglar esto. Nosotros ponemos los 250 millones, más bien no ponemos 250 millones, 250,000 barriles diarios en nuestra producción y que se le anoten en el librito a México, pero nosotros lo anotamos en nuestro librito que tenemos con México. No lo sabemos. ¿Es especular? Bueno, cualquiera puede especular. Hay nada más que saber que se tiene ese débito con Estados Unidos y que Estados Unidos se los cobra, siempre nos lo va a cobrar. Ahora hay que ver cómo se va a negociar. De momento sí se salvó la coyuntura y en buena medida la política es eso, de estar salvando coyunturas. Ya se llegó al acuerdo. México de todas maneras tiene una posición muy débil, ya sea en petróleo o en otras cosas. No produce lo que producía y bueno, se salvó de tener que disminuir 300,000 barriles diarios a un precio bastante más bajo de lo que se quería. El problema está en los precios. México sigue vendiendo petróleo, no mucho, a un precio que se lo pone el mercado mundial y que se lo ha bajado y que no gana gran cosa, pero en este momento no perder cualquier cantidad de divisas que entren por esa vía, pues es importante dada la coyuntura. Pero en fin, no hay duda de que tenemos una deuda peculiar con los Estados Unidos, porque no está escrito en ningún papel. Exactamente, no se saben los términos en los cuales se llegó a ese acuerdo. No es un favor estrictamente hablando, no es una concesión gratuita y bueno, pues ya veremos en su momento cómo cobra Donald Trump esto que le ha permitido a la OPEP y a los países aliados llegar al acuerdo de la reducción de más de 9 millones de barriles diarios en la baja de producción para lograr un restablecimiento del precio del crudo. Así que ya lo veremos.